Pablo Emilio Escobar Gaviria, un nombre que resuena a través de las décadas como un eco ominoso en los anales de la historia criminal, nació en 1949 en Río Negro, una tranquila localidad en Colombia que nunca podría haber anticipado que sería cuna de uno de los hombres más infames que el mundo haya conocido. Desde sus inicios en una familia de clase media, Escobar demostró una ambición implacable que lo llevaría a alcanzar alturas insospechadas. Con una determinación férrea, ascendió a la cima del mundo del narcotráfico, un universo oscuro y violento que dominaría con puño de hierro durante los años 80 y principios de los 90. Este hombre, que en su momento de mayor poder fue clasificado como el séptimo hombre más rico del planeta por la revista Forbes, con una fortuna estimada en miles de millones de dólares, es recordado tanto por su riqueza colosal como por la brutalidad con la que protegió su imperio. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narco. Era un símbolo de la corrupción y la decadencia que el dinero ilícito puede traer. Su imperio de cocaína, que extendía sus tentáculos desde las selvas de Colombia hasta las calles de Nueva York y más allá, generaba ingresos que se contaban en cientos de millones de dólares cada semana. A medida que su poder crecía, también lo hacía su fama, y Escobar no dudaba en hacer ostentación de su riqueza. Pero mientras su imagen pública crecía, también lo hacía la lista de sus enemigos y los peligros que acechaban a cada paso. Este constante estado de guerra no solo era con los cárteles rivales, sino también con los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, que no descansaban en su empeño por llevarlo ante la justicia. Una de las maneras en que Escobar desplegó su opulencia fue a través de sus numerosas propiedades, cada una de ellas un testimonio de su afición por el exceso y su necesidad de seguridad. Estas mansiones no eran meras residencias, eran fortificaciones diseñadas para protegerlo de sus enemigos, refugios donde podía disfrutar de su fortuna con un lujo que pocos podían imaginar. Cada una de sus propiedades contaba una historia, no solo de su ascenso al poder, sino también de los horrores que acarreaba consigo. Estos refugios, esparcidos tanto dentro como fuera de Colombia, eran testigos mudos de las fiestas extravagantes y las reuniones clandestinas donde se decidían vidas y destinos. Una de sus propiedades más queridas, conocida como La Manuela, llevaba el nombre de su hija, Manuela Escobar, una muestra del lado paternal que Escobar pretendía mostrar al mundo. Sin embargo, esta fachada de padre devoto contrastaba brutalmente con la realidad del hombre que no dudaba en ordenar ejecuciones y atentados para mantener su dominio. La finca La Manuela, ubicada en Guatapé, a las orillas del embalse de Peñol, no era solo un lugar de descanso, sino un símbolo de su control absoluto sobre su vida y su entorno. Con sus 20 hectáreas de terreno, la propiedad se erigía como un oasis de lujo, dotado de todas las comodidades imaginables. Desde su enorme piscina, donde Escobar se relajaba mientras planeaba sus próximos movimientos, hasta las canchas de tenis y los establos para sus preciados caballos, cada detalle de la finca reflejaba su amor por lo exuberante. El helipuerto de La Manuela, que también servía como campo de fútbol, era un claro ejemplo de cómo Escobar combinaba su pasión por el deporte con su necesidad de movilidad rápida, una necesidad que surgía de su constante paranoia. Con una flota de 15 jets privados y 6 helicópteros, Escobar podía desplazarse a su antojo, asegurándose de que siempre tuviera una vía de escape en caso de emergencia. Pero este lujo estaba lejos de ser una simple muestra de riqueza, era una necesidad en la vida de un hombre que sabía que cada día podía ser el último. Sin embargo, incluso en su refugio más seguro, Escobar no estaba libre de los peligros que su vida acarreaba. La guerra con los cárteles rivales no respetaba fronteras, y La Manuela fue blanco de un ataque devastador. Apenas 8 meses antes de su muerte, un grupo de enemigos logró infiltrarse en la finca y colocó 200 kilogramos de TNT en uno de los baños, causando una explosión que destrozó gran parte de la propiedad. Este acto de violencia no solo dejó la finca en ruinas, sino que también sirvió como un recordatorio de que, a pesar de todo su poder y riqueza, Escobar no era invulnerable. Abandonada tras el ataque, La Manuela quedó a merced de la naturaleza, que lentamente comenzó a reclamar lo que una vez fue un símbolo de poder absoluto. Hoy en día, las ruinas de la finca se han convertido en un lugar popular para jugar paintball, una irónica transformación de lo que alguna vez fue un palacio del terror. Otra de las joyas en la corona de propiedades de Escobar fue la Hacienda Nápoles, un vasto terreno en Puerto Triunfo que servía no solo como residencia, sino también como un parque de diversiones privado. Esta finca, que abarcaba más de 7 millas cuadradas, era un reino en sí mismo, donde Escobar podía dar rienda suelta a sus caprichos más extravagantes. Con su característico estilo de vida lujoso, Escobar transformó la Hacienda Nápoles en un paraíso de entretenimiento, que incluía desde una casa de estilo colonial español hasta un zoológico lleno de animales exóticos. Los elefantes, hipopótamos, jirafas y otros animales salvajes que habitaban el zoológico no eran solo una muestra de su riqueza, sino también de su deseo de controlar y poseer todo lo que deseara, sin importar las leyes o las normas de la naturaleza.
El amor de Escobar por los automóviles y los aviones también se reflejaba en la hacienda Nápoles, donde construyó un aeropuerto privado para su colección de jets y una pista de karting para su propio entretenimiento y el de su familia. Cada rincón de la hacienda estaba diseñado para satisfacer sus deseos más hedonistas, desde la plaza de toros donde se celebraban corridas para su deleite personal hasta las interminables fiestas que se organizaban en sus salones. Tras su muerte, muchas de las estructuras originales de la hacienda Nápoles fueron demolidas o modificadas, y la finca, en un giro irónico del destino, fue convertida en un parque temático familiar, un destino turístico que contrasta fuertemente con el oscuro pasado de su antiguo dueño. Mientras tanto, en las costas caribeñas, Escobar poseía otra propiedad que se destacaba tanto por su lujo como por su ubicación remota y exclusiva. La Casa Grande, situada en la Isla Grande, en el archipiélago de las Islas del Rosario cerca de Cartagena, era una mansión que encarnaba la soledad y el aislamiento que Escobar buscaba cuando deseaba escapar de la constante presión de su vida en Colombia. Este refugio, accesible únicamente por barco desde Cartagena, era un santuario privado donde Escobar podía relajarse lejos del ojo público, rodeado únicamente por aquellos en quienes confiaba plenamente. La Casa Grande era una construcción imponente, una mansión de paredes blancas que brillaba bajo el sol caribeño y que se destacaba por su impresionante tamaño y su lujo desmesurado. Con más de 300 habitaciones, cada una de ellas adornada con cabezales de ducha de oro macizo, esta propiedad era un testamento a la riqueza inimaginable de Escobar. Sin embargo, a pesar de toda su opulencia, la Casa Grande estaba tan aislada que solo unos pocos afortunados podían llegar a verla en su esplendor. Después de la muerte de Escobar, la mansión cayó en el abandono, siendo lentamente devorada por la naturaleza. Hoy en día, la propiedad es un recordatorio de la fugacidad del poder y la riqueza, y de cómo incluso las estructuras más grandiosas pueden sucumbir al paso del tiempo. En el corazón de Medellín, Escobar poseía otra propiedad que, aunque menos ostentosa que sus mansiones rurales, jugaba un papel crucial en su vida diaria. El edificio Mónaco, un edificio gris de 6 pisos, era su residencia principal durante varios años. Aunque desde el exterior parecía una construcción relativamente modesta, en su interior se encontraba un penthouse que rivalizaba en lujo con cualquier otra de sus propiedades. Este espacio privado, decorado con los mejores materiales y muebles, ofrecía a Escobar un refugio dentro de la ciudad, desde donde podía supervisar sus operaciones y mantener un ojo vigilante sobre sus enemigos. El edificio Mónaco, sin embargo, no fue solo un lugar de lujo y confort, sino también un escenario de violencia. En 1988, un cartel rival detonó una bomba en el edificio, un atentado que marcó un punto de inflexión en la vida de Escobar. Aunque sobrevivió al ataque, se vio obligado a abandonar la propiedad, dejando atrás no solo un hogar, sino también un símbolo de su poder en Medellín. Con el tiempo, el edificio se convirtió en una especie de reliquia, un lugar de peregrinación para aquellos curiosos por ver dónde vivió uno de los hombres más temidos del mundo. Sin embargo, en un giro irónico y cargado de simbolismo, el edificio Mónaco fue demolido en 2019 por el gobierno colombiano como un esfuerzo para borrar los vestigios de la influencia de Escobar y para enviar un mensaje claro de que la glorificación del narcotráfico no sería tolerada. La demolición fue un acto simbólico, un intento de Medellín de cerrar un oscuro capítulo de su historia y avanzar hacia un futuro más esperanzador. En el lugar donde una vez estuvo el edificio Mónaco, se construyó un parque conmemorativo en honor a las víctimas del narcoterrorismo, un espacio destinado a recordar no la vida de Escobar, sino el sufrimiento que causó a miles de personas. Las propiedades de Escobar, aunque diversas en su estilo y ubicación, compartían un tema común: eran reflejos de un hombre que buscaba controlar su entorno hasta en los más mínimos detalles. Cada mansión, finca o edificio era una fortaleza, diseñada tanto para impresionar como para proteger. Escobar sabía que su vida estaba en constante peligro, y por eso, sus propiedades eran equipadas con sistemas de seguridad avanzados, túneles de escape y guardias armados. Sin embargo, más allá de la necesidad de seguridad, estas propiedades también eran expresiones del carácter dual de Escobar. Por un lado, estaba el hombre que disfrutaba del lujo y del poder que su riqueza le otorgaba. Por otro, estaba el hombre paranoico, siempre consciente de que su imperio podría derrumbarse en cualquier momento. Un ejemplo de este carácter dual se encontraba en la Catedral, una prisión que Escobar mismo mandó construir cuando se entregó a las autoridades colombianas en 1991. Esta no era una prisión común, sino un resort disfrazado, construido según las especificaciones de Escobar y ubicado en una colina con vistas panorámicas de Medellín. La catedral estaba equipada con una cancha de fútbol, una cascada artificial, una discoteca y un bar. Los guardias que custodiaban el lugar no eran del gobierno, sino hombres leales a Escobar, lo que le permitía seguir dirigiendo su cartel desde el interior de la prisión. Durante su tiempo en la catedral, Escobar vivió rodeado de lujo y continuó operando como si estuviera en libertad,
recibiendo visitas de su familia, socios y hasta celebridades. No obstante, la catedral no era solo un lugar de placer, también era un símbolo del alcance del poder de Escobar, quien había logrado que el gobierno colombiano aceptara sus términos para la entrega. Pero este poder tenía sus límites. Cuando las autoridades se dieron cuenta de que Escobar seguía dirigiendo su imperio criminal desde la prisión, decidieron trasladarlo a una cárcel verdadera. Esto, sin embargo, no sucedió sin resistencia. En 1992, cuando los funcionarios llegaron para trasladarlo, Escobar y sus hombres tomaron como rehenes a varios funcionarios del gobierno y escaparon, iniciando una de las cacerías humanas más intensas de la historia reciente. Escobar logró mantenerse en fuga durante más de un año, pero la presión constante de las fuerzas de seguridad finalmente lo alcanzó en diciembre de 1993, cuando fue abatido en un tiroteo en los techos de Medellín. La caída de Escobar marcó el fin de una era en Colombia, pero su legado, encapsulado en las ruinas de sus propiedades, continúa fascinando e inquietando a la gente. Las mansiones que alguna vez brillaron con opulencia ahora yacen en ruinas, devoradas por la naturaleza y el paso del tiempo. Estas estructuras no son solo recordatorios de la inmensa riqueza que Escobar acumuló, sino también de las sombras que esa riqueza proyectaba. Las historias de las fiestas decadentes, los animales exóticos y las fortificaciones de lujo son, al final, eclipsadas por el sufrimiento que Escobar causó a su país y a su gente. Cada una de sus propiedades es una pieza de un rompecabezas mucho más grande, el rompecabezas de un hombre cuya ambición y violencia dejaron una marca indeleble en la historia. El legado de Escobar es uno que Colombia aún está tratando de superar. En los años que siguieron a su muerte, el país ha trabajado arduamente para reconstruir su imagen, luchar contra el narcotráfico y sanar las heridas causadas por años de violencia. Sin embargo, el interés por la figura de Escobar no ha disminuido. Las series de televisión, películas y libros sobre su vida han mantenido viva la fascinación por el rey de la cocaína. Los turistas visitan las ruinas de sus mansiones, no solo para ver el lujo en el que vivió, sino también para comprender el poder que una vez tuvo. Estos lugares, ahora vacíos y en ruinas, son monumentos a la caída de un imperio, pero también son recordatorios de lo que sucede cuando el poder y la ambición no tienen límites. En última instancia, las propiedades de Escobar, desde la Manuela hasta la Catedral, desde la Hacienda Nápoles hasta el edificio Mónaco, son símbolos de la dualidad que definió su vida. Un hombre capaz de gestos de caridad para con los pobres de Medellín, pero también un hombre que no dudaba en matar a miles para proteger su imperio. Son lugares donde se entrelazan la opulencia y la violencia, el poder y la paranoia, el control y el caos. Aunque estos lugares han cambiado de manos, y muchos han sido transformados en algo completamente diferente de lo que eran bajo el reinado de Escobar, el eco de su presencia todavía resuena entre las paredes de lo que una vez fueron sus dominios. Colombia, un país con una rica historia y cultura, ha tenido que cargar con el peso del legado de Escobar durante muchos años. Sin embargo, con cada año que pasa, con cada ruina que es reclamada por la naturaleza o transformada en un monumento de paz, el país sigue avanzando, decidido a dejar atrás la sombra del narcotraficante más famoso de todos los tiempos. Las propiedades de Escobar, aunque siguen siendo puntos de interés para los curiosos, también son testimonios del poder destructivo del narcotráfico y de la lucha interminable para erradicarlo. En ella se puede ver no solo la riqueza que se puede acumular a través de la violencia, sino también el precio que inevitablemente se paga por ello. Escobar, en su vida y en su muerte, dejó un legado complejo y contradictorio. Sus mansiones, hoy ruinas, son un recordatorio de su imperio, pero también de su caída. Son reliquias de una época en la que un solo hombre pudo acumular un poder inimaginable, y a la vez, son testigos silenciosos de cómo ese poder no pudo salvarlo de su destino final. Así como las mansiones de Escobar se desmoronan bajo el peso del tiempo, también lo hace la memoria de su reinado, dejando atrás solo fragmentos de una historia marcada por la ambición, la violencia y, finalmente, la decadencia.